Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Realme XT versus al Xiaomi Mi Note 10, entonces comencemos. El Realme XT es un paso adelante en el diseño de la empresa. Realme siempre ha tenido diseños visualmente atractivos, con un enfoque en los gradientes, pero el uso de policarbonato hizo que los teléfonos se sintieran un poco corriente cuando se colocaban contra un hardware reciente de Xiaomi. Pero esto no es así con el Realme XT. Esta vez el teléfono está envuelto en Gorilla Glass 5, tanto en la parte delantera como trasera, lo cual solo ha afectado la sensación en mano del teléfono, así como la calidad de construcción en general, pues en modo personal me agrada bastante, aunque debes tener cuidado con ensuciarlo con tus huellas. El resto del diseño es bastante corriente, con un control de volumen dividido a la izquierda y un botón de encendido a la derecha, colocados dentro de un marco medio de metal. Mientras tanto, el borde inferior del teléfono tiene un solo altavoz, un puerto USB tipo C y un conector para auriculares. Este dispositivo posee un escáner de huellas digitales en la pantalla, probablemente es el mismo que se encuentra en el Realme X, es uno de los más rápidos en el segmento de rango medio, pero sigo esperando más de esta tecnología, ya que considero que los lectores de tipo capacitivo son mejores. Sumado a todo lo anterior, también debemos resaltar que posee un notch en forma de gota en la parte superior, que a muchos les gusta y a otros no tanto, pero es algo que está tendiendo a desaparecer, ya lo veremos en futuras versiones. Y para terminar, en sus dimensiones nos encontraremos con 158.7 x 75.16 x 8.55 milímetros de grosor y un peso de 183 gramos. En términos de diseño, tenemos que el Xiaomi Mi Note 10 posee una curvatura tanto en la parte trasera como en la frontal. En lo referente a los bordes laterales, es algo que a nivel estético puede gustar y que normalmente favorece la ergonomía hablando del agarre, pero en la pantalla no ayuda, salvo en el caso de favorecer la sensación de aprovechamiento. Con todo lo anterior podemos encontrar que tiene unos marcos bastante reducidos y la cámara delantera en su pequeño notch en forma de gota de agua. Es posible que la compañía haya optado por una pantalla curva a los lados para disminuir el grosor del terminal, que como comentaremos más adelante es mayor de lo habitual. En la parte posterior, como sabemos, es de cristal, lo cual está siendo habitual en la mayoría de los smartphones, con un acabado bastante discreto, sin un degradado de color ni reflejos estridentes cuando incide la luz como en otros modelos de Xiaomi. El uso de cristal aporta un toque de elegancia al terminal, pero incrementa el riesgo de rotura del teléfono si se cae al suelo. En este aspecto, cabe mencionar que el Mi Note 10 utiliza cristal reforzado mediante Gorilla Glass 5, tanto para proteger la pantalla como la cubierta trasera de cristal. En la parte superior del teléfono encontraremos el micrófono de cancelación de ruido y un emisor de infrarrojos. La parte inferior del teléfono posee el conector USB tipo C, el altavoz y el conector de auriculares. Xiaomi no ha dotado al Mi Note 10 de resistencia al agua, por lo que debemos tener cuidado de que el smartphone no se moje. Es una pena que Xiaomi no añada esta característica, ya que cada vez más está presente en los dispositivos de esta gama. Y por último, pero no menos importante, tenemos que el dispositivo incorpora un lector de huellas integrado bajo la pantalla. La compañía afirma que ha mejorado la experiencia de desbloqueo, pero en mis pruebas el reconocimiento ha funcionado bien, aunque se percibe más lento que los lectores de huella tradicionales capacitivos. Este reconocimiento funciona a la primera, siempre que coloquemos el dedo en la zona correcta, que es bastante reducida. Además, debes asegurarte que una buena parte de la huella esté en contacto con la pantalla, ya que de lo contrario el reconocimiento fallará. En sus dimensiones nos encontraremos con 157.8 x 74.2 x 9.7 milímetros de grosor y un peso de 208 gramos. Para el Realme XT nos toparemos con tres versiones distintas, en la cual tendremos 4, 6 y en la otra 8 GB. Para el Xiaomi Mi Note 10 nos toparemos con una única versión de 6 GB, lo cual debemos recordar que es su versión global. En el Realme XT contaremos con dos únicas versiones, de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. El Xiaomi Mi Note 10, al igual que en su RAM, contaremos con una única versión de 128 GB, que lastimosamente no pueden ser ampliados con tarjetas microSD.
El Realme XT ejecuta un procesador Snapdragon 712, comúnmente encontrado entre los teléfonos inteligentes más usados de la gama media. Este chip es una actualización moderada del Snapdragon 710 y se enfoca en un rendimiento de CPU ligeramente más rápido. El Realme XT funciona bien y es un gran ejemplo de un teléfono donde el software se adapta bien al hardware. El rendimiento en el uso diario es excelente y no te dará motivos para quejarte. La GPU Adreno 616 con la que cuenta el dispositivo es lo suficientemente buena como para ejecutar los últimos juegos con relativa facilidad. Por ejemplo, con el PUBG Mobile el juego se veía bastante bien, sin embargo noté la presencia de lag en algunas partes de mi partida. El teléfono logró calentarse un poco alrededor de la cámara en el transcurso de una intensa sesión de juego, pero es algo normal que notará relativamente en la mayoría de los dispositivos. Para el uso diario, el Realme XT siempre funcionaba lo suficientemente bien, incluso con una decena de aplicaciones abiertas en segundo plano y retenidas en la memoria. Puedo decir con confianza que este es uno de los teléfonos de gama media más rápido que he usado, y el rendimiento también brilla en tareas más pesadas, como te lo expliqué anteriormente. El Xiaomi Mi Note 10 posee el procesador Qualcomm Snapdragon 730G, el cual está fabricado en un proceso de 8 nanómetros y cuenta con un clúster de 2 núcleos de alto rendimiento ARM Cortex A76 hasta 2.2 GHz y un clúster de 6 núcleos eficientes ARM Cortex A55 hasta 1.8 GHz, los cuales dependiendo de la carga de trabajo se pueden activar algunos o ambos. En comparación con el Snapdragon 730, el Snapdragon 730G está más pensado para juegos. Esto significa que la GPU Adreno 618 funciona a una frecuencia más alta y también soporta resoluciones mayores. Este dispositivo ha obtenido unos resultados buenos en las pruebas de rendimiento, aunque obviamente queda por debajo de otros smartphones de gama alta con procesadores Snapdragon 855 o equivalentes. En el día a día el terminal se mueve con rapidez y no he notado signos de lag. Aplicaciones populares como WhatsApp, Twitter, Telegram, Facebook, Instagram, Netflix o Google Maps se mueven con la rapidez que cabe esperar. Tampoco he tenido problemas con la multitarea, ya que con sus 6 GB de RAM es capaz de mantener un buen número de aplicaciones abiertas en su memoria. Para comprobar el rendimiento gráfico real en juegos 3D, he probado 3 títulos exigentes como lo son el Asphalt 9, Fortnite y el siempre favorito PUBG Mobile, y en todos ellos la experiencia de juego ha sido muy buena, tal como nos tiene acostumbrados Xiaomi. El Realme XT presenta una batería de 4000 mAh que funcionó muy bien en nuestra prueba de batería, con una duración de 20 horas y 36 minutos. Con el uso real logramos pasar un día completo para un uso intensivo y aproximadamente un día y medio con un uso medio a ligero. Durante nuestro periodo de prueba notamos que el teléfono duraría fácilmente todo un día, incluso después de mucho uso de la cámara, pruebas de juegos y pruebas de rendimiento. La carga rápida ayuda a recargar la batería rápidamente. Pudimos alcanzar una carga del 46% en media hora, 88% en una hora y tomó alrededor de una media hora más cargar completamente el Realme XT. Además, sumado a todo lo anterior, los tiempos de espera son fantásticos y el dispositivo apenas consume batería cuando no lo estás usando. La batería del Xiaomi Mi Note 10 posee una impresionante capacidad de 5260 mAh, una capacidad que debería ser suficiente para su pantalla de 6.4 pulgadas. Se trata de una capacidad enorme que debería darnos muchas horas de uso, sobre todo teniendo en cuenta que el chip no es tan potente como otros gama alta. En efecto, en la prueba de batería la pantalla calibrada a 200 nits, el teléfono ha dado un resultado de 15 horas y 7 minutos. Este resultado es muy elevado, superando a la mayoría de los smartphones de gama alta que he probado. En la práctica, la autonomía del dispositivo es excelente y no deberías tener problema para llegar al final del día, incluso aunque hagas un uso intensivo durante el mismo. Gracias a su software, el terminal limita el consumo de la batería para aquellas aplicaciones que no utilizas habitualmente. Es posible seleccionar para cada aplicación si quieres o no que funcione en segundo plano sin restricciones, o si prefieres que sea el teléfono el que aplique ahorro de la batería en función del tipo de aplicación, una herramienta muy útil que de seguro te va a interesar. En el Realme XT tendremos una pantalla Super AMOLED Full HD Plus de 6.4 pulgadas, con una resolución de 2340 x 1080 y una densidad de 402 píxeles. Además, también debemos decir que cuenta con Gorilla Glass 5 para una mejor protección de su panel.
El teléfono tiene una muesca en forma de gota en la parte superior que alberga la cámara de selfies de 16 megapíxeles. La pantalla de este dispositivo es bastante buena y eso no es solo por el precio, su panel AMOLED es brillante y se ve fantástico. La temperatura de color predeterminada casi perfecta para su rango de precio, logrando un buen equilibrio entre tonos fríos y cálidos. Hay un ligero aumento en la saturación y esto es particularmente notable en azules y verdes, sin embargo no me puedo quejar ya que esto hace que la visualización de los medios sea agradable. En este sentido el teléfono se comporta de la mejor forma, por lo que podrás disfrutar de contenido de alta resolución con facilidad. El Xiaomi Mi Note 10 cuenta con un panel AMOLED de 6.47 pulgadas, con una resolución Full HD Plus de 2340 x 1080 píxeles y un rango de aspecto alargado de 19.5 a 9, lo que se traduce en una elevada densidad de píxeles de 398. La experiencia de la pantalla es bastante buena, se ve perfectamente a plena luz, con lo que tenemos tanto un brillo máximo suficiente como una buena respuesta del ajuste automático del brillo, aunque a veces es un poco lento al pasar de un entorno más oscuro a otro más iluminado. Los ángulos de visión son amplios, los colores se ven apenas alterados al observar la pantalla desde un lado, aunque como hemos comentado antes, los bordes curvos de la pantalla logran distorsionar un poco los colores en los extremos. Xiaomi ofrece la funcionalidad Always On Display, que a lo largo de los menús aparece nombrada como pantalla siempre activa y pantalla ambiente. Dado que esta funcionalidad incrementa el consumo de energía, se apaga automáticamente cuando el dispositivo permanece en la oscuridad durante un largo periodo de tiempo, o cuando se activa el ahorro de batería. Este dispositivo también cuenta con una funcionalidad llamada modo lectura, que viene a ser un filtro de luz azul que reduce la fatiga ocular, limitando la cantidad de luz azul que se emite en la pantalla. Es posible controlar la cantidad de esa luz azul que se filtra y programar el encendido automático a determinadas horas o coincidiendo con la puesta del sol. Por último, el terminal incluye un modo oscuro que utiliza una paleta de colores oscuros para las pantallas de ajuste del sistema, la barra de notificaciones y las aplicaciones compatibles. Este modo tendrá más sentido con Android 10 o superior, que incorpora un modo oscuro que afecta a todas las aplicaciones compatibles. Están sucediendo varias cosas con las cámaras en el Realme XT. 2 e incluso 3 cámaras ahora son comunes, pero la compañía está impulsando una configuración de 4 cámaras en toda la cartera. Aunque claro, esto no es del todo novedoso, pues vemos varios competidores que ya lo están implementando. Por lo menos, aquí la estrella del espectáculo es el sensor primario, el cual es fabricado por Samsung con una configuración de 64 megapíxeles y apertura focal 1.8. Por defecto, la cámara emite imágenes en 16 megapíxeles, que está bien, pero podrás modificarlo si deseas mejor resolución. Las tomas estándar de la cámara se ven buenas, aunque si nos fijamos encontraremos pérdida de nitidez. Las imágenes con mucha iluminación nos dan unos resultados agradables a simple vista. El rango dinámico también es bastante decente y el teléfono hace un trabajo útil para mantener los reflejos y extraer detalles de las sombras. Si bien el modo predeterminado aumenta la saturación solo modificándolo un poco, se puede impulsar aún más utilizando la opción Chroma Boost. El modo funciona de manera similar al HDR y como resultado también le brinda un rango dinámico ligeramente más amplio. La cámara gran angular de 8 megapíxeles con apertura focal 2.25 aplica la corrección de distorsión, lo que significa que los resultados se recortan un poco. El teléfono además de esto incluye un modo nocturno útil, funciona mediante el uso de una combinación de apilamientos de imágenes y exposiciones prolongadas. Sin embargo, el modo macro con su cámara de configuración de 2 megapíxeles con apertura focal 2.4 es completamente inútil y no pude obtener una imagen razonablemente nítida en todas mis pruebas. Sumado a todo lo anterior, el teléfono tiene un sensor de retrato dedicado de 16 megapíxeles con apertura focal 2.0. Este dispositivo hace un gran trabajo al tomar retratos. La caída del book es bastante realista con la detección de los bordes perfectamente utilizables. Del mismo modo, la cámara frontal toma fotos atractivas con una iluminación uniforme y una buena cantidad de detalles. Esta también se utiliza para el desbloqueo facial, que al igual que las versiones anteriores funciona muy bien durante el día y la noche.
El Xiaomi Mi Note 10 llega con 5 cámaras traseras, entre ellas tenemos una cámara gran angular con sensor Samsung de 108 megapíxeles, con apertura focal de 1.69 y estabilización óptica de 4 ejes, una cámara ultra angular de 117 grados con sensor de 20 megapíxeles con apertura focal 2.2, una cámara teleobjetivo Zoom 5X de 5 megapíxeles con apertura focal 2.0 y estabilización óptica de 4 ejes, otra cámara para retratos Zoom 2X de 12 megapíxeles con apertura focal 2.0 y enfoque automático dual píxel, y una cámara macro de 2 megapíxeles. Junto a estas tenemos otro aspecto llamativo, y es que posee dos flash duales, con luces duras y otros con luces suaves. Sin duda, el Xiaomi Mi Note 10 es uno de los smartphones más completos que he probado desde el punto de vista de fotografía, ya que tiene una cámara para cada situación. En general, este terminal cumple bien en ambientes iluminados y exteriores, con un balance de blancos algo frío, pero haciendo un buen trabajo en la eliminación del ruido. El rango dinámico es correcto en situaciones poco exigentes. En contraluz siempre será mejor utilizar HDR, que hace una mejor interpretación de iluminación y sombras, así como de la colorimetría. El gran angular queda algo por debajo de lo esperado, aunque mide bien la exposición, compensando la diferencia que suele ver con un angular estándar, y se corrige la deformación por la lente en los bordes. La nitidez es bastante baja, sobre todo en disparos por la tarde y a planos más alejados y generales. Los zoom rinden bastante bien, incluso cuando la luz es algo baja, logra salvar el disparo y mantiene el detalle. El problema, el salto es bastante lento y no podremos cambiar la lente en la misma toma. No notamos cambios en el modo noche con respecto a resultados anteriores con otros móviles. Es un modo que saca algo más de luz y que sentará mejor en entornos muy oscuros y con luz muy baja. De otro modo habrá una ligera sobreexposición, y si hay unos puntos de luz como farolas puede haber destellos demasiado exagerados. Para su cámara frontal tenemos un sensor de 32 megapíxeles con apertura focal 2.0. Este sensor rinde de manera muy similar a lo que hemos visto en terminales anteriores de la empresa, pese a ser una configuración distinta. Hace un buen tratamiento del color y el balance de blancos, incluso el detalle en situaciones más exigentes como interiores o de noche, es bueno. Y para finalizar tenemos que este dispositivo cuenta con reconocimiento facial, que funciona bastante bien, aunque no es tan seguro ya que es 2D. El Realme XT le gana al Xiaomi Mi Note 10 en RAM y precio. Por su parte, el Xiaomi Mi Note 10 le gana ampliamente al Realme XT en los siguientes aspectos: diseño, procesador, batería, pantalla y cámara. En los aspectos que empatan son únicamente en almacenamiento. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.